Bueno, muchísimas gracias. Realmente es un privilegio estar aquí porque yo, durante mi carrera, muchas veces hablé ante el Rotary de diversos países incluso al Rotary de Buenos Aires en las épocas que se hacía en el Plaza Hotel. Me tocó un par de veces. Exactamente. Pero nunca me había tocado este honor de hacerlo ante las damas rotarias. De manera que estoy realmente muy agradecido. Y viene bastante a cuento que hablemos de una dama muy importante, como fue Regina Pacini, que fue además la esposa de un presidente de la nación. Eh, Justamente quería agradecer esa mención que se hizo a mi prima Magdalena Ruiz Guiñazú, porque una vez, en una charla que hice en el Jockey Club sobre Regina Pacini, y en donde ella estaba invitada, ella tomó la palabra y recordó que sus padres habían conocido a Regina Pacini. Eh, en realidad, Regina Pacini nació en Portugal, era portuguesa, hija de italiano y española. Ella nació el 6 de enero de 1871 y murió en nuestro país en septiembre de 1965. Fue hija de Pietro Andrea Giorgi Pacini, que era un especialista en ópera, que vivía normalmente en Italia, y de la española Felisa Quintero. Ella se llamaba Regina Isabel Luisa. Nació en Lisboa durante la regencia de su padre del Teatro San Carlos de Lisboa. Efectivamente, el padre, que había actuado mucho en Italia y que era italiano, fue a Lisboa después de su casamiento con Felisa Quintero. Y allí, como dirigió mucho tiempo el teatro San Carlos de Lisboa, la niña, doña Regina, se educó eh, entre las plateas, en los lugares recónditos, y pudo oír todo lo que después iba a interpretar en forma admirable. Y esa vivencia, ese involucramiento con la música le sirvió enormemente. Estudió con el profesor Marchesi, después estuvo en París y debutó a los 18 años en su ciudad natal, en Lisboa. Incluso la reina en ese momento, la esposa del rey de Portugal, estuvo presente. Bueno, ella fue una soprano lírico ligera. En ese momento la figura cumbre de ese estilo y de ese canto era Adelina Patti, que la conoció y tuvo maravillosas palabras para Regina. Regina comenzó a cantar por toda Europa, llevada por el éxito de lo que había sido su debut en Lisboa. Incluso en el Covent Garden cantó junto a Enrico Caruso y fue también uno de sus grandes éxitos. Pero abreviando etapas, digamos que en 1899, fíjese, el año anterior al fin de siglo, debutó en el Teatro Solís de Montevideo. Como se hacía en aquella época, venían compañías de ópera en los barcos, paraban primero en Montevideo y después venían a Buenos Aires. En Buenos Aires había un soltero muy codiciado y muy importante en la sociedad argentina, que era Marcelo Torcuato de Alvear, nieto del vencedor de Ituzaingó, Carlos María de Alvear, e hijo de quien fue el primer intendente de Buenos Aires, Torcuato de Alvear. De manera que era una familia muy ilustre, en la cual Marcelo
brilló desde joven. Él en realidad, a los 18 años, era un playboy muy codiciado por las mujeres de Buenos Aires, deportista, esgrimista, entre otras cosas, y comenzó a hacer sus primeros vaivenes políticos. Cuando en 1899 llegó Regina a Buenos Aires, ya envuelta en la fama de su carrera, un primo de Alvear, Diego de Alvear, fue a Montevideo a escucharla y cuando volvió le dijo, entusiasmado, no te podés perder esto porque es una cantante maravillosa. Regina, debo decir, no era muy agraciada, era más bien bajita, pero tenía un carácter muy dulce, y eso fue una de las cosas que atrajo a Marcelo. Bueno, cantó acá primero el Barbero de Sevilla, después La Sonámbula, todas óperas muy para su voz, muy para su repertorio. Y en el mismo debut, la misma debut que fue donde estuvo Marcelo, le mandó un ramo de flores enorme y un prendedor de diamantes, que Regina, aconsejada por su madre, rechazó inmediatamente, pero aceptó el ramo de flores. Bueno, y ahí empezó lo que se conoce como la persecución, que en realidad no fue tal. Hay un poco de exageración en eso, porque Marcelo, como hombre rico y sociable, viajaba todos los años a Europa. Lo único que, llevado por esa relación que comenzaba, trataba de coincidir con lugares donde cantara Regina. Y esto duró muchos años, porque Regina no quería abandonar su carrera de ninguna forma. Y él lo único que quería era casarse con ella. Bueno, al final, efectivamente, sucumbió al amor. Regina también se enamoró. Ella en realidad estaba muy atraída por el carácter de Marcelo. Sabía que era muy mujeriego, eso no se lo ocultaba, pero todas sus cualidades e incluso ese amor por la música los unió enormemente. Lo cierto es que se casaron a fin del siglo, a principio del siglo, en 1907, en la cumbre de su carrera, de la carrera de Regina, como decían acá muy bien, sucumbió y accedió a los requerimientos de Marcelo, que le pidió, y eso era relativamente lógico teniendo en cuenta su importancia política en ese momento, que abandonará totalmente su carrera. Imagínense, para una de las principales sopranos del mundo, abandonar su carrera en forma total era muy duro. Sobre todo cuando la madre, que era muy cercana a ella, era muy buena consejera, pero le dijo no, de ninguna forma. Al final privó el amor y se casaron. Bueno, era una pareja un poco extravagante. Se casaron en Lisboa, anunciaron que se casaban en una iglesia a las 9 de la mañana, fueron a las 7 de la mañana y se casaron prácticamente en una intimidad. Había solamente un primo de él, de Buenos Aires, de la familia, y después a las 9 llegaron todos los invitados y ya no estaban los novios. Bueno, lo cierto es que la boda, el viaje de bodas fue primero a Cascais, en Portugal, y después se fueron a París, donde Marcelo había comprado no precisamente como se dijo muchas veces un castillo, no era un castillo la palabra, era un manoir, una residencia solariega, con enorme jardín, muy ubicada en las afueras de París. Muy bien, ahí comenzaron la vida matrimonial, en realidad bastante aislados al principio, aislados socialmente, porque la familia de Marcelo estaba furiosa con este casamiento. Las damas de Buenos Aires también, que habían perdido un gran candidato. De modo que al principio fue una vida dura, pero después comenzaron a conocer amigos, amigas en Francia, sobre todo Susana Torres de Castex, que la llaman Porotto,
y otros amigos que la fueron introduciendo en el mundo, la hacían test y todo. Ella no quería cantar porque ya había dicho que se había retirado. Incluso se cuenta, ustedes sabrán, que Marcelo hizo retirar todos los discos, o buena parte de los discos que existían, con el sello Fonotipía en Buenos Aires y en todo el mundo, para, en fin, un poco absurdo si se quiere, hacer olvidar lo que no era fácil de olvidar, que era la carrera de ella. Pero bueno, ella aceptó. En esa residencia que se llamó Cœur Volant, que, Marcelo instaló un órgano enorme e hizo que el presbítero, el principal del Sacré-Cœur, fuera periódicamente a tocar y Regina cantaba para él. Eso fue durante mucho tiempo. Después, poco a poco lograba hacer pequeños conciertos para los amigos, pero ella siempre trató de eludir el arte en público. Muy bien, seguimos así. Marcelo había comenzado una cierta carrera política. Era amigo de Leandro Alem, del cual había sido secretario, y de Hipólito Yrigoyen, de quien había sido padrino, además de muy amigo, en un famoso duelo con Lisandro de la Torre, que ganó Yrigoyen, es decir, ganó Yrigoyen. Le infirió una herida en la cara a Lisandro de la Torre, por la cual Lisandro tuvo siempre una barba, que es como se lo conoció. Bueno, y ahí se hizo una gran amistad, después intervino en las revoluciones de 1890, 1893, y en 1922, Yrigoyen en 1916 fue elegido presidente de la República, primera vez con el voto secreto obligatorio de la ley de Espeña. En 1922 terminó ese primer periodo y había una gran duda sobre quién sería su sucesor, porque se había dividido el partido entre personalistas y antipersonalistas. Personalistas eran los que apoyaban a la figura de Yrigoyen, y antipersonalistas los que no querían que fuera una figura como la de Yrigoyen tan absorbente, y entonces se reunieron un poquito en torno a Marcelo. Bueno, lo cierto es que inesperadamente Yrigoyen eligió como sucesor a Marcelo, es decir, privó la amistad antes que las consideraciones políticas. Marcelo en ese momento estaba viviendo en París. Él en realidad, cuando asumió Yrigoyen, lo fue a ver lógicamente a la Casa de Gobierno, y Yrigoyen le ofreció un ministerio. Dijo, no, yo lo que quiero es ser embajador en París. Embajador en ese momento no existía, era ministro en París, no era embajada. Pero de todos modos, quería ser el jefe de la delegación argentina en París. Yrigoyen aceptó y partieron con Regina. En realidad no partieron, estaban allá cuando recibieron el nombramiento de jefe de la misión diplomática. Ahí tuvo una actuación muy destacada, siendo breve voy a decir que, entre otras cosas, fundó el Hospital Argentino, que tuvo una gran actuación en la guerra, la Primera Guerra Mundial, la Gran Guerra, la guerra del 14 al 18, porque muchos soldados heridos en la guerra fueron a curarse en el Hospital Argentino y después en la casa, en el Cœur Volant, en la casa de los Alvear, donde Regina y todo su séquito de amigas los curaron. De manera que tuvo una atención tan destacada que eso les valió a ellos la Legión de Honor. Bueno, después de esto, ya Marcelo era una figura enormemente conocida en Buenos Aires, vino la sucesión, como les dije, y Yrigoyen eligió a Marcelo. Marcelo tuvo una presidencia antísima, para mucha gente la mejor presidencia por lo menos del siglo XX en la Argentina. Tuvo un gabinete de notables, entre otros estaba Ángel Gallardo como canciller y varios amigos de él. Y se decía que eran 8 presidentes y un de coordinador, que era Marcelo.
el único dato que les voy a decir es que el Producto Interno Bruto por habitante en la Argentina en ese momento era el sexto en el mundo. Así me quiere decir lo que fue. Además, claro, un poco favorecido por la circunstancia internacional y por las buenas cosechas y todo, vuelvo a repetir, fue un gobierno único. Y además hubo muchas visitas importantes. El príncipe de Gales, el marajá de Capurtala, el rey Humberto de Saboya, en fin, todas personalidades que fueron agasajadas por los Alvear. Incluso una vez el Congreso votó un presupuesto para agasajar a estas personalidades. Y quien era el tesorero lo fue a ver a Alvear y le dijo: mira, nos hemos pasado en mucho del presupuesto, ¿qué hacemos? Y Alvear dijo: bueno, déjame, llamó al banco y dijo que saliera de su cuenta una suma enorme, $200.000, imagínense lo que era en esa época, para pagar esas diferencias. O sea, lo pagó él. Lógicamente esto después desembocó en que perdió la gran parte de su fortuna con esta generosidad con el país. Bueno, termina la presidencia en 1928 y Regina le propone a Marcelo la fundación de la Casa del Teatro, lo cual fue una idea brillante. Ella lo tomó un poco de la Casa del Riposo, como se llamaba en Italia, a la que había fundado Giuseppe Verdi para alojar a los músicos. Pero ella fue todavía más allá. No era solamente músicos, al contrario, muy pocos músicos y sobre todo artistas. Bueno, esa Casa del Teatro se fundó en 1938. Ustedes saben muy bien que ahí muchas personas como Iris Marga, bueno, la misma Mirta Legrand, mucha gente intervino. Y cuando se fundó tenía 45 habitaciones, 2 pequeños museos y la sede de un teatro que todavía funciona hoy, el Teatro Regina, que se llamó así en nombre a su fundadora. Después llegaron épocas muy difíciles para Marcelo cuando dejó el gobierno, porque se produjo la Revolución del 30 y él estaba en París, volvió al tiempo, se hizo cargo de la conducción de su partido, llegó a ser candidato a presidente, pero la fórmula que ganó en ese momento fue la de Ortiz, y ahí terminaron prácticamente las aspiraciones políticas de Marcelo, que ya estaba un poco mayor. Compraron una casa en Mar del Plata que se llamó Villa Regina, hasta hace poco estuvo, ¿viste? Y después, ya en los últimos años, se fueron a Don Torcuato. Don Torcuato, llamado así en homenaje al padre de Marcelo, era propiedad de la madre. Y la madre cuando murió le dejó a los hijos eso. De manera que ahí Marcelo, que ya tenía una situación económica bastante deteriorada, como les dije, debido a su generosidad con el Estado argentino, aprovechó para construir una muy sencilla casa en los loteos de Don Torcuato. Bueno, en Don Torcuato, como ustedes saben, hoy está el Hindú Club, después se ha destacado enormemente, pero en esa época era una cosa chica. Y imagínense, para Marcelo lo que podría haber sido reducirse a eso. Él había vivido en casas absolutamente espectaculares, la mayoría de las cuales ya no existe hoy. Incluso había vivido, como presidente de la República, había vivido en lo que hoy es el Colegio Esquiú, en Belgrano. No me acuerdo si la calle Ribeños, pero creo que sí. Y ahí vivió siempre en casas grandes y con mucha servidumbre. De manera que reducirse a eso. Y de todos modos, cuando llegó a su casa en Don Torcuato ya estaba muy, muy enfermo. Tanto es así que a los pocos meses murió. Murió en 1942. Y Regina durante muchos años siguió viviendo en Don Torcuato. Todos los jueves
eh, no me acuerdo si los miércoles o los jueves, creo que los jueves, visitaba la tumba de Marcelo en la bóveda que ustedes deben conocer muy bien, porque al entrar a la Recoleta, la primera grande a la izquierda es la de la familia Alvear. Y ahí estaba enterrado el general Alvear, el padre y el mismo Marcelo. Ella iba con un ramo de flores, iba en su auto, el auto que había conservado, como una de las pocas cosas que había conservado, iba con el chofer y el auto. Rezaba siempre sentada en una silla que llevaba ella misma en la bóveda, y después invitaba a almorzar al cuidador de la bóveda todas las semanas, recordando a Marcelo. Y así fueron sus últimos años. Incluso tuvo muchos problemas económicos, pero el presidente de la Nación en ese momento, Arturo Frondizi, logró que se votara una pensión importante a nombre de ella, con lo cual pudo sostener los gastos. Ella estuvo, bueno, desgraciadamente no le puedo traer mostrar la foto, pero ella está bajando la escalera, está la mujer de Frondizi, Elena Faggionato, atrás, y Arturo Frondizi bajando las escaleras de la Casa Rosada para inaugurar el salón dedicado a su marido. Digamos que ella muere en esa casa en 1965 y inmediatamente ella no le había gustado de ninguna forma los homenajes públicos, de manera que siempre se resistió a eso. Incluso ella, por más que era una persona de enorme bondad, pero tenía algunas personas que no le gustaba mucho, y una de ellas era el presidente Justo, porque ella consideraba que en la destitución del presidente Irigoyen en la Revolución del 30, él había sido una de las figuras que había traicionado al radicalismo. Pero, de todos modos, algunas personas de la sociedad argentina que se le habían opuesto enormemente por esos prejuicios lamentables que existían en ese momento, se acercaron a su casa, a la última casa en Doctor Torcuato, y la acompañaron el recuerdo de Regina. Bueno, yo no me quiero extender más en este recuerdo a Regina Pacini, pero sí hablarles de la relación de esta pareja. Fíjense, la pareja fundada realmente en el amor, porque para que ella tenga que abandonar su extraordinaria carrera, brillante carrera, quizás una de las grandes sopranos del mundo, y radicarse en un país que no era el suyo, que le era ajeno y donde no conocía a la gente y donde sabía que mucha de gente le iba a ser hostil, fue un extraordinario acto de amor por su marido, que él respondió, porque a pesar de sus románticas escapadas, que ella sabía perfectamente, conocía y toleraba, él la quiso hasta el último momento y pidió al final de su vida en Doctor Cuatro que la acompañaran siempre a Regina. De manera que quería justamente homenajear a esta mujer excepcional, a esta pareja excepcional, sobre todo en momentos en que todas estas virtudes quedan un poco lejanas, un poco difíciles con los ejemplos. De modo que eso es todo lo que quería decirles, y me alegro mucho de haberlo podido decir en un lugar como Adarva tan importante para la mujer argentina. Muchas gracias.